Por acompañarnos en este nuevo episodio de su podcast Arquitectos del Impacto, donde diseñamos los planos del éxito. En nuestra conversación anterior con Manuel Acosta, exploramos el mapa de lo posible en la inteligencia artificial y descubrimos el increíble motor tecnológico que es esta herramienta de inteligencia artificial y que lo tenemos a toda nuestra disposición. Pero como lo expuse en el último artículo que escribí, El motor y el piloto, un motor, por muy potente que sea, si no tenemos al piloto que sepa cómo conducirlo, pues es totalmente inútil, ¿no? Entonces, para hablar precisamente de ese piloto, y me refiero a la cultura, el equipo y el lado humano de la inteligencia artificial, tengo el honor de estar acompañado el día de hoy por Rafael Parra, que es el director general de Acampar Business Consulting y es uno de los mayores expertos en habilitación de equipos en Latinoamérica. Rafa, bienvenido y un gusto tenerte el día de hoy como invitado estelar. Paco, muchísimas gracias. Estoy muy emocionado de poder estar aquí compartiendo en este maravilloso podcast. Como bien lo decías, yo soy director ejecutivo de Acampar. Nosotros somos una consultoría especializada en aprendizaje y transformación organizacional. A lo largo de más de 20 años de mi historia profesional, tuve la oportunidad de trabajar con compañías de consumo masivo, compañías globales, y tuve la oportunidad de liderar equipos en toda Latinoamérica y proyectos de transformación en muchos países de Latinoamérica. Nuestro propósito como organización es inspirar una mentalidad de crecimiento y crear nuevas oportunidades. Y pues yo estoy seguro que este es un espacio de conversación en el cual vamos a poder vivir ese propósito de crear nuevas posibilidades para toda la audiencia. No, pues ese es el objetivo principal de este podcast, ¿no? Que tengamos esta conversación. Estas conversaciones nos permiten a nosotros llegar con la audiencia y que la audiencia tenga estas herramientas accionables. No nada más es la información y ya, ¿no? Entonces, vamos a entrar en materia. La inteligencia artificial no es un problema de tecnología, es un problema de alineación. Y hoy vamos a platicar un poquito de estos dos caras de la moneda, ¿no? Tanto de la estrategia como la capacidad de ejecución. En ese sentido, te tengo una pregunta, Rafa. ¿Cuál es el error estratégico más común que ves en las empresas al abordar la inteligencia artificial? Pues nosotros hemos descubierto como que tres grandes problemas estratégicos y comunes en las organizaciones. El primero tiene que ver con el tema de que no hay una claridad de para qué se quiere usar la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, no se conecta la inteligencia artificial con un objetivo estratégico y se arranca como por moda o incluso por presión externa, ¿no? O sea, todo el mundo está hablando de inteligencia artificial y estamos todos locos viendo a ver cómo podemos usar la inteligencia artificial, pero no hay un sentido lógico de, bueno, ¿para qué vamos a usar la inteligencia artificial en el contexto de mi industria, en el contexto de mi negocio, en el contexto de las ventajas competitivas que yo tengo o cómo puedo crear nuevas ventajas competitivas? Ese es como el primero. El segundo gran error estratégico que nosotros hemos identificado en muchas conversaciones con los clientes es el desconocimiento real del alcance de la inteligencia artificial, ¿no? Y digamos que sí estamos convencidos que hay una confusión sobre lo que realmente puede hacer la inteligencia artificial. En muchas organizaciones, cuando plantean la conversación, nos llaman para plantear la conversación, pues piensan que la inteligencia artificial lo va a solucionar todo, ¿no? Todos los problemas, todo lo que no solucionamos en el día a día de los procesos, en las capacidades de la gente, pensamos que la inteligencia artificial lo va a resolver y ahí hay una confusión. Entonces, entender bien cuál es el alcance real de la inteligencia artificial, para qué casos de uso funciona específicamente, es parte fundamental. Eso incluido con, hay una brecha gigante de alfabetización en los equipos de inteligencia artificial, qué es, para qué funciona, cómo funciona, ¿cierto? Entonces, ese es el segundo. Y el tercero es pensar que la implementación es un tema técnico, ¿no? Tú bien lo decías al inicio de esta conversación, cuando lo que está en juego no es lo tema técnico, ¿no? Sino el desafío de la gestión del cambio organizacional para que la adopción sea consciente y segura.
consciente desde la perspectiva de cómo conecto con la estrategia y con mis ventajas competitivas, y segura desde la perspectiva de las limitantes y de las cosas que pueden verse desde una perspectiva holística del negocio, ¿no? Interno y externo. Totalmente. Yo lo que veo es un diagnóstico que tú haces. En realidad lo que estás haciendo es, cuando lees esto en una empresa, te estás dando cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, esto que está pasando es la falta de un para qué claro, ¿no? Y cuando no tienes un propósito en el uso de una herramienta o de una tecnología o de un proceso o de tu gente inclusive, pues estamos condenando a que la ejecución sea mediocre, ¿no? Entonces, esto nos lleva nuevamente al frente estratégico. Yo creo que para evitar este error, en vez de que la gente se pregunte, ¿cómo utilizo la inteligencia artificial aquí? Pues la pregunta tiene que ser en torno a mis objetivos, como por ejemplo, ¿cómo reduzco mi ciclo de venta en un 20%? O ¿cómo reposiciono este producto en este nuevo mercado? ¿No? Entonces, hablando a nivel estrategia, en tu experiencia, ¿cómo cambia esta conversación sobre el ROI cuando la inteligencia artificial se presenta como una solución a un problema de un negocio específico y medible? Nosotros tenemos un programa que se llama Team AI. Es un programa que está enfocado en abordar la metodología de implementación de la inteligencia artificial como parte de la estrategia de transformación digital dentro de las organizaciones. Y parte de lo que nosotros hacemos es, primero, trabajando con el equipo de liderazgo, con los tomadores de decisión, en entender dónde está la organización y entender la organización desde la perspectiva de un assessment de madurez digital, es decir, si tiene la capacidad de implementar soluciones de inteligencia artificial. No todas las organizaciones están en el nivel para capitalizar eso desde la perspectiva organizacional, ¿no? No desde la perspectiva individual, sino desde la perspectiva organizacional. Y también hacemos un assessment de adopción y de adaptabilidad al cambio, ¿no? Para entender cómo está la organización. Y nosotros lo que hacemos ahí es primero trabajar con la mentalidad de los equipos de liderazgo, de cómo la inteligencia artificial hace parte de un proceso de transformación del pensamiento de agilidad y del pensamiento digital. Y después hacemos una identificación de casos de uso. Es decir, creo que la pregunta básica que nosotros hacemos, y la más básica de todas que hacemos durante el workshop, es: ¿cuáles son las tareas más repetitivas de tu día en las cuales crees que la inteligencia artificial te puede ayudar a generar esa productividad? Y desde ahí empezamos a cambiar la mentalidad. Empezamos a cambiar la mentalidad de, es que la inteligencia artificial va a hacer un megaproyecto que me va a durar 3 años, a cómo lo tangibilizo a cosas puntuales que me van a ayudar a mí en mi día a día. Y esas mejoras son las que empiezan a crear este concepto de un valor pronto, ¿sí? Una captura de valor pronta dentro de las organizaciones. Y es lo que empieza a cambiar el mindset dentro de los equipos de liderazgo. Eso por un lado. Entonces nosotros en el programa de Team AI primero es Think Digital, o sea, cómo transformamos ese pensamiento desde la cultura organizacional, empezando por los equipos, y después nos vamos al para qué. Y en ese para qué conectamos con, efectivamente, es la herramienta que vamos a utilizar, para qué la vamos a utilizar, cuál es el caso de uso. Esto cómo va a ayudar a mejorar mi productividad, o cómo va a mejorar la calidad del trabajo que yo hago, o cómo va a mejorar o me va a ayudar en la innovación para tener nuevas ventajas competitivas. Entonces, esos son como los tres grandes bloques que nosotros hacemos, y empieza la conversación a cambiar, ¿no? Empieza la conversación del retorno de inversión, empieza a cambiar. Cuando la IA se plantea como vamos a probar esta herramienta, la conversación se diluye, ¿no? O sea, digamos que hasta ahí llega la conversación, ¿no? Dame ChatGPT porque quiero usar inteligencia artificial. No, ahí no. Cuando se plantea como una respuesta a un problema estratégico, la conversación cambia totalmente, ¿no? Y cambia desde la perspectiva del liderazgo y cambia también desde la perspectiva del individuo. Porque todo cambio y todo proceso de transformación parte también de en los ejecutivos, lo pasamos del escepticismo al sponsorship para que haya un valor tangible, y desde la perspectiva de los colaboradores, del miedo a la curiosidad y a la exploración y a la adopción, ¿no? Y todos los que pasamos por un proceso de transformación, bueno, ¿cuál es el beneficio para mí? ¿No? Entonces, y la pregunta se la hace el CEO de la compañía y la persona, ¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio para mí? Ese what is in for me que hay en todo proceso. Cuando logramos destrabar esa conversación desde la perspectiva de aplicabilidad en casos de uso organizacionales e individuales, pues cambia totalmente la conversación, ¿no? No es lo mismo decir, como tú muy bien ponías el ejemplo, pero no es lo mismo decir quiero que la gente use ChatGPT a vamos a reducir el 90% del tiempo los reportes para tomar decisiones más rápido, ¿no? Ah, ok, ahora sí me estás hablando, ¿no? Entonces, a la organización va a ser mucho más eficiente la toma de decisiones y la persona se ahorra el 90% del tiempo, ¿no? Entonces, estamos felices los dos, ¿no? Entonces, empieza a generarse esa conversación. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y como lo mencionas, ¿no? Si lo estamos asociando a un objetivo, obviamente lo tenemos que asociar a una métrica, ¿no? Entonces, de esta manera es un poco más fácil entender este retorno de inversión ya con números en mano.
Ahora, a nivel ejecutivo puede que se entienda así, pero a nivel ya operativo, ¿qué tan importante es para el éxito de un programa como Team AI que el equipo entienda realmente los objetivos del negocio? No, altísimo, porque hay una relación directa entre yo cómo tengo la capacidad de entender la estrategia y cómo contribuyo yo sobre la estrategia. Y ahí es cuando Team AI le da sentido a esta conversación y el uso de la inteligencia artificial generativa al servicio de las personas que contribuyen al desarrollo de la estrategia, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos en Team AI es que después de instalar esta mentalidad digital, conectamos la IA con proyectos específicos y de alto valor. Entonces, por ejemplo, acabamos de implementar el programa en RIMAX, una compañía colombiana, donde efectivamente el equipo de recursos humanos, por ejemplo, planteó un proyecto para reducir el tiempo de gestión de ausentismo con un GPT personalizado conectado con WhatsApp. Un proceso que les tomaba cerca de 3, 4 horas al día, que después de automatizarlo les va a tomar cerca de 10, 15 minutos, ¿no? El equipo de producción logró generar una conexión automática entre el reporte que las máquinas sacan de los errores con una línea de producción que solo se hacía al final del día y después pasó a 30 minutos donde cada 30 minutos se pueden revisar cuáles son las mejoras que se tienen que hacer, porque hay una traducción de la inteligencia artificial para sacar unos correos electrónicos que se van automatizados al piso. O el equipo de ventas que tiene flujos automatizados de reportes con Power BI para optimizar el sellout. O el equipo de tecnología que creó un chatbot interno para un nivel de servicio para colaboradores con respuestas rápidas de las preguntas frecuentes que le hacían en su día a día, ¿no? Entonces, cuando la gente tiene la capacidad de identificar cuál es el beneficio para ella y ese beneficio también cómo contribuye sobre la estrategia, a tu pregunta específica de qué tan importante es que la gente conozca la estrategia, totalmente, porque le encuentra un caso de uso a la inteligencia artificial al servicio de la estrategia. Y eso es parte de lo que hacemos nosotros, conectar eso dentro del programa. Perfecto. No, y suena muy, muy congruente, porque si la gente se da cuenta, estoy contribuyendo con los objetivos de la empresa, entonces empiezan a abrazar estas herramientas, las vuelves parte de ti. Y creo que todo el mundo en todas las empresas, independientemente de los procesos que ellos tienen, independientemente de las herramientas que tienen, todo el mundo tratamos de optimizar nuestro trabajo y todo el mundo tenemos nuestra propia forma de hacerlo. Entonces, cuando ponemos una tecnología como la inteligencia artificial, pues todavía es más valioso porque entonces ya lo utilizas adicionalmente para mejorar, para potenciarte, ¿no? Ahora, si bien ya platicamos un poco del para qué quiero la inteligencia artificial, ya entendemos un poco que no nada más es cómo me va a ayudar, sino qué quiero resolver con ella. El tema es cómo voy a llevar esto a cabo. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los puntos más complicados o las barreras más importantes o más grandes que enfrentan los equipos, las empresas, para adoptar la inteligencia artificial? ¿Tú crees que sea miedo o a lo mejor es esta falta de capacidad o conocimiento? ¿Tú qué crees que sea? Hay muchas cosas que están inmersas en esto. Lo primero es que yo no estoy seguro de si todas las organizaciones han tenido la conversación de esa alineación de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial al servicio de la estrategia. Entonces, pasar de la moda y de pensar que, o de saber que esto nos va a ayudar, pero sin el cómo construir sobre la estrategia, es un tema fundamental. Porque si eso no pasa, entonces digamos que lo que va a suceder es que no hay una forma consciente de habilitar a los equipos. Entonces, lo primero es la alineación entre la estrategia y la adopción de la inteligencia artificial. Es una conversación organizacional y de intención y de sponsorship a tener la conversación de cómo lo vamos a utilizar y cómo vamos a habilitar al equipo, ¿no? Cuando se pasa esa barrera y hay esa conversación se da, yo estoy seguro que en el 100% de las organizaciones, entendiendo cómo va a pasar el futuro, tiene que haber una estrategia de baja implementación, de alta implementación, de media implementación, pero tiene porque es parte del futuro y vamos a estar todos ahí. Cuando la gente ya empieza a usar la inteligencia artificial, la otra gran barrera es la gente ya está utilizando la inteligencia artificial incluso por fuera de las organizaciones. Es decir, en su día a día ya la gente lo está usando. Entonces, se genera una frustración gigante entre la visión organizacional y el uso de la inteligencia artificial de la gente en el día a día. Entonces, cuando nosotros hacemos estas etapas de indagación y de exploración con los equipos, hay más frustración porque las organizaciones no les dejan utilizar la inteligencia artificial que ellos ya están usando en su día a día al servicio de mi productividad diaria. Sí, entonces hay un espacio de frustración ahí, esa brecha hay que cerrarla, ¿no? Entre
¿ok? ¿Cómo pasamos de la frustración y del miedo? Porque no es miedo, es más frustración de no poder hacer todo lo que yo creo que puedo hacer con el uso de la inteligencia artificial porque tengo una política organizacional o que no me lo permite o que ni siquiera hemos tenido la conversación. Eso por un lado, pero cuando eso pasa, el reto es pasar a la exploración, ¿no? Digamos que ya tienes el contexto organizacional y ya la gente empieza a poder tenerlo, es pasar de la exploración individual a la adopción estratégica y colectiva, ¿no? El reto no es que una persona cambie, ¿no? El reto no es que una persona dentro de la organización lo use, el reto es cómo lo utilizan los equipos y cómo lo utiliza la organización de manera colectiva para generar ventajas competitivas. ¿Sí? Y ese es otro de los grandes retos. Y aquí es donde la gestión del cambio es importante, ¿no? Digamos que no basta que cada quien use la inteligencia artificial, necesitamos una estrategia organizacional para que sea sostenible a través del tiempo, esté conectado con la estrategia y genere valor para la organización y para las personas. Y como dices tú, sponsorship. El sponsorship es bien importante tanto a nivel usuario del día a día operativo, pero yo creo que es más importante el sponsorship de arriba, ¿no? Porque como tú dices, la gestión del cambio tiene que hacerse para que sea parte de una estrategia grande en donde todo el mundo se suba al barco. En ese sentido, yo quisiera preguntar, ¿cómo se justifica a nivel directivo la inversión en habilitación para programas como Team AI, ¿no? O sea, con resultados que tengan un impacto en el P&L, ¿cómo lo justificas ante esa gente? No, una de las promesas de valor que nosotros hacemos es, si yo logro automatizar el 15% de las tareas repetitivas que tú haces en tu día a día, con eso pagaste la inversión del programa de Team AI. Y eso es solamente la parte chiquita del potencial que tiene cuando una persona realmente aprende a utilizar estas herramientas al servicio de un problema de negocio, la solución de un problema de negocio, ¿no? La realidad es que el costo de las herramientas hoy es relativamente bajo, o de las licencias, versus el beneficio que puedo tener. ¿Okay? Entonces, además porque es muy fácil de cuantificar, en esta diferencia de otros proyectos, es muy fácil de cuantificar la productividad y la eficiencia, ¿no? Porque es fácil de saber, son horas hombre, es tiempo, es eficiencia en un proceso, es demasiado fácil cuantificar los proyectos de productividad derivado de la inteligencia artificial generativa. Claro, porque siempre lo vamos ligando y creo que ese es un punto clave. Cuando ya sabemos qué preguntas hacernos, en vez de decir cómo la ocupo, cuando yo sé qué quiero cambiar, qué quiero evolucionar, entonces tengo métricas asociadas a esa. Exactamente. Y entonces con esas métricas podemos ir midiendo el éxito de este programa de adopción de inteligencia artificial. Y bueno, lo que acabas de hacer es describir claramente cuál es el plano para armar a este piloto, ¿no? Cuando tienes un Fórmula 1 que no sabes manejar. Ahorita ya con esta guía que nos estás dando, nos está quedando claro cómo formar a este piloto, de qué depende y cómo ir llevándolo poco a poco. Pero entonces pues esto nos pone en una situación, o quizá en la situación siguiente. Si bien tenemos el Fórmula 1 y ya tenemos al piloto preparado, digamos la cultura, el equipo y todo esto, pues ahora nos falta un plan, o como en las carreras, ¿no? Un plan de carrera, una estrategia de carrera. Y ahí es donde creo que la sinergia funciona súper bien, ¿no? Porque si bien vamos a estar por la parte interna haciendo este programa grande de transformación digital con este subprograma de adopción de inteligencia artificial, tenemos que tener un mapa de ruta que nos permita ver la estrategia completa para ver efectivamente dónde estamos afectando en estos 4 objetivos estratégicos, que son primeramente cómo crece tu gente, y lo mencionabas tú, les vas a quitar frustración, les vas a dar una herramienta, van a ser más productivos. ¿Cómo mejoras tus procesos? Pues ahí lo tienes, van a ser más productivos, van a ser más en menos tiempo y con mejor calidad. ¿Cómo impactamos ante el cliente? El cliente lo va a resentir inmediatamente de manera positiva. Y eso, si tú lo conjuntas, nos va a dar resultados en el P&L, ¿no? Entonces creo que un acompañamiento en esos 2 niveles es lo que hace un programa completo que se puede llevar a las empresas, ¿no? Y creo que ahí podemos hacer una sinergia muy, muy, muy buena. Muy bien. Claro que sí. Muy bien, Rafa, pues digo, creo que hemos platicado súper, súper rico acerca de todo este tema que es fascinante y nos puede dar para más, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial apenas nos está dejando mostrar un poquitito de ella y ya vamos tarde en la adopción, ¿no? Porque la velocidad en la que está evolucionando la inteligencia artificial es brutal y realmente eso nos va a obligar y nos va a empujar a reaccionar un poco más rápido, a tomar claramente nuestros objetivos y subir a la inteligencia artificial. Realmente ha sido como una clase magistral lo que nos has dado, Rafa. La verdad es que creo que para el líder que nos escucha, para todos estos empresarios,
que están inspirados, pero que también se sienten abrumados por tanta información que hay acerca de la inteligencia artificial. Si tuvieras que dar una guía, unos pasos inmediatos, accionables, que pudieran implementar ya, ¿qué les dirías? ¿Cuáles serían estos 3 pasos que les darías? No, para mí son 3 mensajes fundamentales. El primero es, la tecnología sin gestión del cambio es un gasto, porque nadie lo va a adoptar. Y con gestión del cambio es una inversión que pierde todo. ¿Sí? Ese es el primero. El segundo mensaje importante es el para qué no siempre es una gran disrupción, ¿no? No siempre es un proyecto gigante que va a transformar la forma como hacemos, sino son los pequeños pasos los que abren la puerta a transformaciones mayores, ¿no? Es decir, ese cambio de pensamiento, ese primer paso, ese primer espacio de productividad, de capturar valor, es el que abre el pensamiento a mayores transformaciones en el futuro. Y el futuro nos espera, se construye, y la gestión del cambio es el puente entre la visión estratégica y los resultados tangibles, y hay que colocar a la gente en el centro de la conversación, porque son las personas y los colaboradores los que van a implementar las herramientas, los que van a diseñar las herramientas y los que van a hacer que el negocio funcione hacia el futuro. Entonces es una conversación de gente, no es una conversación de tecnología. Totalmente de acuerdo, y es una conversación de gente empoderada, no de gente limitada, ¿no? Y entonces ese un poquitito el cambio de mindset que tenemos que tener, que tienen que tener los líderes, en el sentido de estamos habilitando a nuestra gente para que las cosas funcionen todavía mejor, ¿no? Pues ahí lo tenemos, ¿no? Ahí tenemos el viaje completo. Primero entendimos qué era este motor, esta tecnología. Ahora entendemos cómo podemos subir al piloto para que maneje este motor de manera eficiente. Y ahorita nos acabas de dar estos 3 pasos. Creo que la conclusión es muy clara. La tecnología no es la estrategia, es el acelerador, ¿no? Es el acelerador de los resultados. Y la verdadera arquitectura realmente es, para tener éxito, es alinear, ¿no? Alinear estratégicamente la potencia de este motor con la preparación de este equipo y con la conciencia de esta nueva herramienta que nos va a llevar mucho más lejos. Muy bien. Pues Rafa, muchísimas gracias por darnos los planos para construir este piloto, ¿no? Y para nuestra audiencia, ahora lo que quisiera es que tengamos, que ya tenemos el motor, ya tenemos el piloto, pero la pregunta que queda en el aire es un poquitito si están listos para empezar esta carrera. Y quiero darles un spoiler, estemos muy atentos porque en nuestro próximo gran evento vamos a tener una interacción en vivo, en donde vamos a tener varios líderes en una especie de workshop que tiene un impacto en la experiencia del cliente, en donde vamos a estar hablando de todos estos temas entre departamentos, pero de una manera lúdica, única. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.